Mi nombre es Carlos Gallardo, soy gerente general del Instituto Peruano de Economía. Tengo el gusto de poder dar algunas palabras introductorias. Este es nuestro último seminario del año, así que quiero agradecerles a quienes se conectan eh, por hacerlo y, digamos, compartirles el interés del IPE de que cada 3 meses tengamos este tipo de seminarios virtuales específicamente para hablar sobre la visión que tenemos acerca de el crecimiento de la economía peruana, de las perspectivas de crecimiento hacia adelante también. Y hoy esta sesión la va a moderar María Rosa Villalobos de El Comercio, quien le agradezco por siempre estar eh, atenta a los pedidos que hacemos desde el IPE para que nos acompañe a este tipo de eventos y nos apoye en difundir de manera más eficiente este tipo de información. A Luis Obanés de JP Morgan, que nos acompaña hoy, ya Maro le hará las presentaciones más protocolares, pero Luis, muchas gracias por darte el tiempo para acompañarnos. Y a Víctor Fuentes, de la Casa del IPE, gerente de políticas públicas, quien se hará cargo de la presentación. Nuevamente agradecerles a quienes se conectan bueno, esperar con todos, desearles también felices fiestas del IPE. Y con eso los dejo, Maro, te doy toda la prórroga para que puedas continuar. Gracias. Gracias, Carlos, muy amable. Bueno, vamos a explicar las reglas de juego, vamos a ir directo al grano. Vamos a primero escuchar los comentarios de Víctor Fuentes, el gerente de políticas públicas y del IPE, y después vamos a escuchar los comentarios de Luis Oganés, que es Head de Global Macro Research de JP Morgan. Bienvenidos a los dos, me sumo a los saludos de Carlos. Y luego vamos a tener preguntas. Importante que todos los que nos están viendo y escuchando sepan que las preguntas van por el botón Q&A o PIR en español en el box para que las puedan enviar. La presentación, toda esta presentación y el video van a estar disponibles en un link que se va a compartir al final de la sesión, así que no se preocupen, lo van a tener. Y este evento se retransmite vía Facebook del IP, así que si quieren volver a verlo, también va a quedar ahí alojado para que quienes quieran volver a revisar algunos comentarios o algunas preguntas. Siendo así, y sin mucho más que decir, y solamente agradecer a esta invitación del IPE, estamos muy contentos del comercio de acompañarlos aquí. Le doy el pase a Víctor Fuentes. Buenos días, muchas gracias por la presentación, Carlos. Maro también por estar siempre cerca del IPE. Y muchas gracias, Luis, por aceptar acompañarnos hoy día. Es para nosotros muy grato siempre poder, digamos, compartir con excelentes profesionales en Perú y también fuera, ¿no? Digamos, analizando la macroeconomía, la economía del país. Voy a compartir mi pantalla, por favor, confírmeme que se puede ver. A ver, ahí se ve. Sí se ve, Víctor. Perfecto, muchas gracias. Ok, perfecto. Ok, vamos a empezar mirando un poco, digamos, la evolución reciente, lo que nos dicen las últimas cifras. Ok, y digamos, y la economía peruana, en el gráfico de la izquierda podemos ver cómo ha crecido 3,4% en octubre, en línea con la recuperación que se viene registrando a lo largo del 2024. En el acumulado, ¿no? Digamos, en este enero-octubre, el crecimiento de la economía se sitúa en el 3%, con lo que es de esperar que este año tendremos el crecimiento más alto desde 2018, excluyendo, por supuesto, el periodo de pandemia. Los factores clave del crecimiento de 2024, lo vamos a ver un segundito también en las proyecciones, pero digamos, muy en resumen, tiene que ver con una recuperación del gasto privado, tanto de consumo como de inversión, y una expansión significativa del gasto público, ¿no? Que luego veremos conlleva riesgos macrofiscales. En ese sentido, ¿no? Digamos, si bien las noticias son positivas, y es decir, estamos viendo un crecimiento importante de la economía, ¿no? En el gráfico de la derecha vamos a, digamos, tratar de balancear un poco ese optimismo. Y esta vez vamos a mirar el crecimiento promedio de los últimos 12 meses, ¿no? Digamos, también conocido como crecimiento anualizado. Y si bien vemos que, digamos, hemos pasado el bache, ¿no? Fíjense que después del 2023, del 2024, empieza una fase hacia arriba, ¿no? Hay que reconocer que hemos sido el país al que más duro le ha pegado en la pandemia y al que más también parece costarle recuperarse de ese hueco, ¿no? Entonces, si bien las perspectivas son positivas, digamos, un poco adelantándonos, las perspectivas han mejorado para el 2024 y para el 2025, ¿no? Digamos, poniéndolo en perspectiva, en retrospectiva, todavía tenemos un largo camino por recuperar. Ya metiéndonos un poco más en detalle, ¿no?
vamos a ver que hay dos principales factores dentro de consumo e inversión que han estado dinamizando estos indicadores, ¿no? En el caso, en el gráfico de la izquierda, podemos ver, digamos, tanto comercio como servicios, digamos, los dos principales sectores vinculados al consumo privado, ¿no? Manteniendo un ritmo importante de avance debido, digamos, por una parte, a un mayor poder adquisitivo de los hogares, en línea con la recuperación del mercado laboral, con una inflación ya controlada y, por supuesto, también apoyado por una mayor liquidez a partir de los retiros AFP. En el gráfico de la derecha vamos a ver cómo la inversión privada también ha sido impulsada, digamos, en los últimos trimestres, y esto tiene que ver principalmente con inversiones no residenciales, no mineras, como la de las empresas eléctricas, pesqueras y de hidrocarburos, ¿no? Digamos, si entramos un poquito más a detalle, vamos a ver que el consumo de cemento, digamos, con los últimos datos adelantados para octubre, ¿no? También señala una recuperación de la inversión residencial para el cuarto trimestre, ¿no? En línea con la reducción de las tasas de interés hipotecarias. Asimismo, también vemos este dinamismo de las importaciones de bienes de capital, digamos, estos insumos claves para la manufactura. Y esto en agregado digamos, invita a reflexionar sobre cómo digamos, tanto consumo privado como inversión privada han venido dinamizando la economía en 2024, ¿no? Digamos, estos avances vamos a ver más claros, en algunos casos se van a sostener en 2025 y parcialmente en 2026 y otros van a ajustarse un poco más. Otro factor clave ha sido, digamos, para este tercer trimestre ha sido la recuperación, digamos, de las exportaciones, tanto tradicionales como no tradicionales, ¿no? En el caso de las tradicionales, podemos ver en el gráfico de la izquierda, tenemos un conjunto de amarillas para el segundo trimestre y verdes para el tercer trimestre, ¿no? Y vemos cómo esta, digamos, temporada de principalmente año ha significado una fuerte expansión de la exportación de pescado, ¿no? Y al mismo tiempo vemos cómo las exportaciones de oro se han acelerado, mientras que las exportaciones de cobre han dejado de tener una caída tan pronunciada, ¿no? Mientras que en el caso de las exportaciones no tradicionales, hemos visto una aceleración principalmente en productos agroindustriales, de agroexportación, y productos también químicos, ¿no? Digamos, estos factores, digamos, este nacional favorable para las exportaciones ha significado mayores volúmenes también de exportación que han aportado de manera favorable al dinamismo de la economía en este tercer trimestre. Y digamos, hemos hablado de consumo privado, inversión privada y el sector externo, ¿no? Un elemento clave que no deja de ser crítico es, digamos, para la demanda interna, ¿no? Ha sido una evolución también importante del gasto público. Digamos, tanto de gasto privado, tanto de consumo público, ¿no? Como de inversión pública. Si bien súper impulso, ¿no? Este impulso bastante clave, ha sido marcado y ha venido dinamizando digamos, la demanda interna, ya empezamos a ver algunos signos de desaceleración, ¿no? Un poco en línea con estos esfuerzos para reducir el déficit fiscal. Sin embargo, ¿no? Hay que reconocer que el último presupuesto público publicado para 2025 supone un incremento del gasto que jugará en contra de esa consolidación, ¿no? Entonces, digamos, vamos a tener un 2024 marcado por una recuperación, por algunos sectores que van a ser más, digamos, clave que otros, y algunos que pueden suponer algún tipo de riesgo, ¿ok? Pasando a, digamos, de la economía digamos, por sectores económicos, ¿no? Digamos, cómo esto se traduce en, digamos, en generación de empleo, sobre todo en ese empleo que debería marcar la cancha de cualquier termómetro económico, los empleos formales, privados, ¿no? Estos aún se ubican lejos de su tendencia prepandemia, ¿no? En el gráfico de la izquierda podemos ver la línea azul, que son los empleos formales privados, ¿no? Los que, digamos, efectivamente vemos, lo que efectivamente observamos, lo que se publica por la planilla electrónica,
y la línea punteada roja significa la tendencia, digamos, a la que venía avanzando. Es decir, nos muestra un poco la cancha de qué hubiera ocurrido con lo que estamos viendo es que, digamos, sin la pandemia deberíamos tener 4.4 millones de empleos formales, y esa debería ser la principal meta de un gobierno preocupado por una reducción sostenible de la pobreza, ¿no? Sin embargo, hoy solo tenemos 2.2 millones, es decir, una brecha de 200.000 empleos formales, los cuales difícilmente van a verse impulsados por medidas poco técnicas como RMB, ¿no? Por el incremento del RMB, ¿no? Entonces, digamos, en la medida en que gran parte de la recuperación post-pandemia ha estado asociada a empleos informales, ¿no? Inadecuados o de baja calidad, ¿no? Y en un contexto de inflación elevada, ¿no? Los ingresos laborales aún se ubican por debajo de los niveles prepandemia, ¿no? Digamos, en la medida en que esta recuperación del empleo formal todavía no tiene esa aceleración del empleo total, ¿no? Es decir, hay una gran parte de este empleo que se ha recuperado, que se ha expandido más en empleos inadecuados, en empleos informales. Eso tiene una alta relación con el nivel de los salarios que vamos a observar en el mercado laboral, ¿no? Y qué es lo que vamos a ver en el gráfico a la derecha. Vamos a ver tanto el crecimiento de los ingresos laborales en términos reales para el último año, ¿no? Digamos, en el último año, perdón, para septiembre de manera anual y para septiembre comparado contra 2019, ¿no? Digamos, y vamos a ver que si bien hay una recuperación de los salarios, alrededor de 2.7%, todavía están bastante lejos si lo comparamos contra 2019, que son los puntitos rojos, ¿no? Para un trabajador promedio nacional, ¿no? Estos se ubican 8% por debajo de los niveles pre-pandemia, mientras que para los trabajadores formales esto es solo 3% por debajo del nivel pre-pandemia. En otros países no solo se ha recuperado el nivel del empleo y el nivel de los salarios, sino que además se ubica bastante por encima de los niveles prepandemia, como por ejemplo México, 15% por encima de los niveles prepandemia, y en el caso de Brasil, casi 5% por encima de los niveles prepandemia. Entonces, digamos, en la medida en que volvamos a dinamizar la economía, buena parte de los reflectores tendría que volver a situarse en la generación de ese empleo de calidad que al final marca la cancha para la reducción sostenible y sostenida de la pobreza. En esta recuperación que venimos observando, ¿no? Hay que destacar que la confianza empresarial se mantiene en el tramo optimista. Y eso sugiere que el actual ritmo de crecimiento de la inversión privada continuaría hasta por lo menos hasta la primera mitad de 2025, antes de iniciar la campaña electoral. Es importante destacar también que no se observan 6 meses de crecimiento, digamos, 6 meses consecutivos de confianza en el tramo optimista, en el tramo positivo, desde finales del 2018 e inicios del 2019, ¿no? Entonces, digamos, tenemos factores positivos que nos invitan a pensar que el 2025, sobre todo en la primera parte, vamos a tener un dinamismo importante de la inversión privada, ¿no? Y en ese sentido, los proyectos mineros van a volver a cobrar protagonismo en 2025, ¿no? Esto es sumamente clave, ¿no? Es decir, nuevamente, digamos, aprovechando el potencial geológico del país, pero hay que dejar claro 2 puntos, ¿no? Por una parte, la inversión total de estos 6 proyectos que podemos ver a la derecha, ¿no? Principalmente ubicados en la zona sur del país, ¿no? Tiene una inversión total de $6.000 millones. Y eso es apenas, digamos, si bien es sumamente importante, ¿no? Eso es apenas 1.2 veces la inversión que demandó Quellaveco. Entonces, digamos, si bien es claro rescatar que volvemos a tener un dinamismo de la inversión minera, ¿no? Y con todos los encadenamientos que eso significa para otros sectores económicos, hay que destacar que, digamos, todavía nos falta poner en marcha los grandes proyectos mineros de gran envergadura, ¿no? Y en ese sentido, el segundo punto que hay que tener en mente es que existen más de 30 proyectos en la cartera de inversión sin fecha de inicio, por un valor total de $41.000 millones. Es decir, si nos ponemos las pilas, la contribución de la minería todavía podría ser mayor. En el balance, ¿no? Tanto de lo que hemos venido observando para el 2024 como lo que venimos digamos, esperando para 2025 y para 2026, hemos ajustado nuestras proyecciones, hemos revisado nuestras proyecciones, tanto para 2024 como para 2025, ¿no? Ahí podemos ver que, y voy a detenerme en este gráfico un poquito más, para 2024 hemos revisado las proyecciones de PBI de 3% a 3.2%, y para 2025 de 2.8% a 3%, ¿no?
La revisión de 2024 responde principalmente a, digamos, este mayor avance de las exportaciones, digamos, la recuperación del sector agropecuario y del sector pesca ante menores condiciones climáticas adversas han sido importantes, un gasto público que se ha expandido de manera importante también, ¿no? Y también en menor medida de la inversión privada, ¿no? Y ya veníamos asumiendo un crecimiento importante del consumo privado. Voy a activar acá el puntero solamente para que podamos verlo juntos, ¿no? El consumo privado, digamos, esperábamos un 2.5% en agosto y hoy esperamos un crecimiento de 2.6%, es decir, no ha habido un ajuste importante. Sí hay un ajuste mucho más importante para inversión pública, ¿no? Que se ha venido expandiendo de una manera bastante significativa, y también las exportaciones han respondido en una mayor dimensión, ¿no? Para 2025 sí esperamos un crecimiento de la inversión privada, ¿no? Esperábamos 1.9%, ahora esperamos algo más cercano a 3.6%, ¿no? Como venimos discutiendo, un poco en línea con el inicio de proyectos mineros como Tía María, Zafranal, entre otros, ¿no? Y sin embargo, hay que reconocer que para 2026 sí esperamos una desaceleración en este crecimiento de la economía. Digamos, pasaríamos de crecer 3% en 2025 a crecer solo 2.3% en 2026, en un contexto de incertidumbre electoral que restaría dinamismo al gasto privado, tanto en consumo privado, ¿no? Que pasaría de 3.1% en 2025 a 2.6% en 2026, como de inversión privada, que, digamos, pasaría de 3.6% en 2025 a una caída de 1.3% en 2026. ¿Okay? Entonces, gran parte de estas ajustes en estas proyecciones, digamos, en el 2024 tiene que ver con mejores desempeños previos a lo esperado, mientras que para 2025, digamos, esperamos que se mantengan una parte importante de este dinamismo, sobre todo en la primera mitad del año, y a partir del segundo semestre de 2025 sí esperamos un mayor nivel de incertidumbre. Esto se vería reforzado, digamos, un poco magnificado en 2026 con una desaceleración en el crecimiento de la economía. Un poco centrándonos en esa desaceleración, quiero... Ok. ¿No? Digamos, detallar un poquito más digamos, este avance de la inversión privada y por qué esperamos que se ajuste, ¿no? En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo digamos, este crecimiento de la economía, que ahora esperamos sea de 3.2% para 2024, se ajustaría para 2025, ¿no? Fíjense que la contribución del gasto público se reduce, un poco en línea con ese esfuerzo para poder consolidar las cuentas fiscales, mientras que para 2026, ¿no? Ese gasto privado, esa barrita verde, ¿no? Se reduce. Es decir, esa contribución del gasto privado se reduce principalmente porque la inversión privada cae, ¿no? Digamos, con más de 30 partidos políticos participando en las elecciones generales, ¿no? Y con un voto muy probablemente fragmentado, ¿no? Es probable esperar que la caída de la inversión privada sea alrededor de 1.3% en 2026, ¿no? Si esto revisamos en los últimos años electorales, ¿no? La inversión privada, digamos, es usual que pierda digamos, un ritmo de crecimiento primer y el segundo semestre del año. Y esto se divide, digamos, principalmente al deterioro de la confianza empresarial ante, digamos, esta incertidumbre. ¿Okay? Incertidumbre electoral. El principal riesgo macroeconómico que vemos desde el IPE es un déficit fiscal que cerraría el 2024 en 3.8%, muy por encima de la meta que ya se había revisado hacia mediados del año, ¿no? Si bien en 2025 esperemos que el déficit se reduzca por mayores ingresos provenientes principalmente digamos, de este mayor crecimiento en 2024, ¿no? Digamos, para 2026 sí vemos que, digamos, ante un menor precio de los metales y un menor crecimiento, ¿no? Esto va a afectar la capacidad para seguir reduciendo el déficit, con lo cual en este momento esperamos que el Perú acumule 4 años consecutivos de fuera de la meta fiscal establecida para el Perú, ¿no?
Digamos, esto, digamos, digamos, se convierte en el principal problema macroeconómico del país. O sea, la principal preocupación, si algún factor puede estabilizar la economía, viene por el ámbito fiscal, ¿no? Vemos con, digamos, mayor solidez los resultados en política monetaria y, digamos, en términos reales, en términos de la ejecución de los proyectos y la recuperación del empleo, ¿no? Digamos, con algunos riesgos, con algunos matices, las preocupaciones fiscales cobran mayor preocupación, ¿no? Ahora, digamos, con un crecimiento de 3.2% para 2024, 3% para 2025 y probablemente algo menos, 2.3% para 2026, ¿no? La principal preocupación, digamos, un poco más de mediano plazo, tiene que ver con una nueva normalidad. Y en ese sentido, esa nueva normalidad estaría asociada a niveles de inversión privada un poco más ajustados. Y esto es sumamente clave porque, digamos, no solamente es importante crecer después de una caída en el 2023, tener un crecimiento positivo en 2024 es importante, pero no hace falta solamente crecer en positivo, sino que además este crecimiento se sostenga y en realidad que esté por encima del 4 o 5%, ¿no? En el gráfico de la izquierda podemos ver que, digamos, entre el 2004 y el 2013, en esa primera gran década en la que tuvimos un crecimiento anual de la inversión privada avanzando a casi 14 puntos porcentuales, a 14% cada año, ¿no? Tuvimos una reducción de la pobreza de casi 4 puntos porcentuales cada año, ¿no? Es decir, necesitamos que la inversión privada tenga un alto nivel de crecimiento para volver a esa rápida senda de reducción de la pobreza. Entre el 2014 y el 2023 hemos tenido un crecimiento de la inversión privada de 1%, y eso ha estado asociado, por supuesto, con el retraso, con el impacto que ha significado la pandemia, ¿no? Con un incremento de la pobreza promedio de 0.8 porcentuales cada año. Mirando hacia adelante, ¿no? A partir de nuestras proyecciones, digamos, entre 2022 y 2026, la inversión privada tendría un crecimiento negativo de 0.8 por ciento cada año, ¿no? Con lo cual, digamos, resulta inviable volver a reducir los niveles de pobreza a niveles prepandemia, ¿no? Y esto ocurre en un marco en el que, digamos, el mercado internacional ofrece, digamos, buenos vientos externos que podrían impulsar, digamos, la puesta en marcha de grandes proyectos en términos de minería y energía, ¿no? Hacia una transición energética, ¿no? Digamos, gran parte de esto tiene que ver con cobre y nosotros somos uno de los principales jugadores en este mercado. Entonces, solamente me quedo con la línea de acá y quedo atento a sus preguntas. Gracias. Gracias, Víctor. ¿Qué te Perdón, parece? Vamos dale, le toca a Luis, perdóname. Sí, no te preocupes. ¿Qué te parece? Eso te iba a decir, vamos a darle la bienvenida a Luis Oganes, ahora sí, formalmente. Bienvenido, Luis, y muchas gracias por estar con nosotros. Y te dejo para que puedas hacer tu presentación. Y luego vamos con las preguntas. Muchísimas gracias. No, lo que pensé es en contarles un poco qué es lo que estamos viendo en el mundo sin usar diapositivas para tratar de ser un poquito más dinámico. Y quisiera tratar de, después de describir lo que está pasando un poco en la economía global, tratar de aterrizar y conectar con algunos de los puntos que ha mencionado Víctor, que creo que es importante que la audiencia entienda de que muchas de las cosas que estamos viendo en el Perú no pasan de manera aislada, ¿no? Está claramente un contexto que estaría de acuerdo, es curiosamente externamente favorable para el país y según como lo ha comentado Víctor, posiblemente no, Perú no necesariamente tome todas las ventajas de ese medio externo, dadas las interrogantes que surgen por el lado fiscal y bueno, por lo que pueda venir por el lado de la incertidumbre electoral hacia el año 2026. Pero empecemos en ver, hacer un inventario de qué es lo que ha pasado en el 2024, cómo estamos acabando el año y qué es lo que esperamos para el 2025. 2024 en general no fue un mal año para la economía global. Tuvimos una economía americana que claramente fue un poquito la estrella, ¿no? Hablamos mucho de este excepcionalismo
de la economía de Estados Unidos y excepcionalismo de los mercados americanos. Parte de ello porque fue una de las economías que mejor le fue post pandemia, en el sentido de que hubieron políticas fiscales y monetarias que ayudaron a que la economía se recupere rápidamente. Claramente a lo mejor hay un elemento que también se le fue la mano, tanto a la Fed como como al gobierno americano, de mantener a lo mejor por demasiado tiempo este impulso monetario, impulso fiscal que generaron impresiones inflacionarias. Pero eso lo vimos en todo el planeta, ¿no? Hubo bastante, digamos, demora o reticencia en remover el apoyo que se le dio a cada economía, y eso generó un problema de inflación que obligó a bancos centrales en los últimos 2 años a tener que subir tasa de interés. Estados Unidos finalmente logró conquistar la inflación y ha venido bajando. Todavía no está en la meta de 2%, pero el hecho que está, entre comillas, enrumbada a un rango más cómodo para la Fed finalmente empezó a cortar tasas de interés en septiembre de este año, y en una situación en que la economía americana no entró en recesión, que eso era lo que esperábamos justamente a finales del 2023 como previsión para 2024, ¿no? Una probabilidad de recesión relativamente alta para la economía americana. Eso no solamente no se dio, sino la economía americana terminó creciendo por encima de su velocidad potencial, que por ahí es cercana a lo mejor al 1,75-2%. Este año vamos a acabar con una economía en Estados Unidos que crece por ahí 2,7-2,8%, que claramente por encima de su potencial. Los puntos más débiles, digamos, globalmente han sido China, por el lado de Asia y Europa, entre los dos. Del lado de China hemos visto de que las autoridades chinas se han visto forzadas varias veces a tener que salir con medidas para tratar de apoyar el crecimiento económico. Su meta era un crecimiento entre 5 y 5.5. Al final estimamos que van a crecer este año por ahí en 4.8. Entonces, no, digamos, hay un elemento de decepción, pero no es una decepción muy grande. Ahora, hay problemas estructurales que lamentablemente todavía nos están atacando, seguramente con suficiente fuerza. Uno de ellos es el hecho de que tienes un sector inmobiliario, el sector construcción en China todavía bastante afectado, un exceso de inventario, un exceso de endeudamiento, que como hemos visto en otros episodios de burbujas inmobiliarias que se revientan, toma pues un poco de tiempo y muchísima determinación para tratar de limpiar balances tanto de bancos como de empresas o de familias, todos los que están un poco sumados, unidos en este episodio, y siempre, bueno, en esto termina habiendo un cálculo político, ¿no? Sobre todo en una economía como la China, donde el 95% de los bancos, directa o indirectamente, son propiedad del Estado, y eso hace de que muchas de las soluciones no sean soluciones de mercado, sino soluciones políticas al final del día. Está Europa en el medio, como les dije, Europa también bastante debilitada. La guerra de Rusia y Ucrania ha hecho de que la dependencia europea de energía barata de Rusia tenga que frenarse, y eso está obligando a países, particularmente Alemania, que es la economía más industrializada en Europa, tener casi que reinventarse, ¿no? Reinventar su modelo económico, ya que no puede depender de esta economía, de esta energía barata rusa, sobre la cual basó mucho de su modelo económico. Economías emergentes, de alguna manera también, si nosotros comparamos dónde esperábamos los pronósticos de crecimiento a comienzo de este año y dónde están ahora, dónde estamos terminando, en mucha parte del planeta le ha ido mejor de lo esperado. Parte de ello es que, como Estados Unidos, como le dije, le ha ido bien. Parte de ello es que China, bueno, ha metido bastantes medidas en su economía y ha logrado de alguna manera cierta estabilidad. Pero una cosa muy curiosa de China, y eso yo creo que se ve reflejada al final en muchos de los números de Perú que nos ha presentado Víctor, es que durante estos 2 últimos años, 2023 y 2024, China ha venido acumulando inventarios de commodities. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de minerales industriales, estamos hablando de algunos productos agrícolas, commodities agrícolas, de mucho más allá de lo que su ciclo económico, su tasa de crecimiento sugiere. Claramente hay un cálculo posiblemente geopolítico por parte de China de estar preparado con grandes inventarios
para reducir un poco su dependencia de tener que importar a lo mejor más caro, y posiblemente ese cálculo geopolítico esté vinculado a lo que finalmente se dio, que es que Donald Trump fue nuevamente elegido presidente en Estados Unidos, va a regresar a la Casa Blanca en enero y ha venido, pues, hizo toda una campaña con promesas de una política comercial muy agresiva contra China y contra el resto del mundo, pero particularmente contra China, ¿no? Él está prometiendo 60% de aranceles a los productos chinos y, como nos imaginamos, es que parte de la respuesta de política económica de China ante ese tipo de medida por parte de Estados Unidos seguramente va a hacer que la moneda se deprecie en alguna cuantía, seguramente no 60%, pero alguna cuantía, no sabemos si 10, 15% o algo, y eso va a hacer que importaciones de commodities sean más caras. Entonces están aprovechando, entre comillas, todavía no llega Trump de poder acumular inventarios. Eso posiblemente se siga dando, o los commodities que Estados Unidos le venden estos aumentos a China, China seguramente después de la imposición de estas aranceles o esta intensificación de la guerra comercial, la guerra arancelaria, posiblemente China empiece a comprarle a otros países menos Estados Unidos. Y entonces, de alguna manera, América Latina o países como Sudáfrica que producen minerales o granos o algunos otros productos de commodities, se han venido beneficiando de esta dinámica y posiblemente lo sigan haciendo con esta intensificación de la guerra comercial, ¿no? Entonces, eso seguramente explica parte del desempeño del sector externo peruano tan optimista, tan bueno como lo describió Víctor, ¿no? Ahora, entonces, estamos cerrando un año que al final no fue tan malo, pero estamos ahora todos mirando qué pasa en el 2025. En principio, si nos olvidamos de cambios geopolíticos, cambios en la política económica americana, uno pensaría de que a lo mejor hay una senda de desaceleración acá, que es producto obviamente de los bancos centrales. Los últimos años estuvieron subiendo tasas de interés. Esta subida de tasa de interés en principio frena el crecimiento, pero ese freno tiene un rezago de por ahí 6-9 meses a que se plasme, y lo que vamos a ir viendo es de que hay una desaceleración respecto a los primeros trimestres de este año que solamente continúan en los próximos trimestres, con lo cual el crecimiento en el año 2025 seguramente va a ser un poco más modesto que el 2024. Pero estamos hablando de desaceleración, no estamos hablando de recesión, lo cual es buena noticia. Y en ese medio, en el cual China todavía sigue, a pesar de sus problemas también de crecimiento y problemas estructurales, sigue demandando commodities, una economía como buena parte de América Latina, una economía como la peruana, debería todavía poder beneficiarse de crecimiento relativamente bueno en Estados Unidos y demanda de commodities de China, como para no sentir por el lado externo por lo menos presiones, ¿no? Lamentablemente, existen riesgos alrededor de este escenario base, y la Fed cortando tasas, que tampoco sabemos cuánto más va a cortar, pero seguramente ahora en diciembre corta más, y hay interrogantes sobre cuánto espacio tiene para el 2025. Pero eso seguramente también permitiría a otros bancos centrales, tanto de países desarrollados como emergentes, incluyendo el Banco Central de Reserva del Perú, a seguir cortando tasas. Eso también debería apoyar el crecimiento. Ahora, ¿por dónde vienen los riesgos? Los riesgos vienen yo diría, de dos cosas. Externamente, globalmente, están muy centrados en cómo va a ser la ejecución de la política económica en Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos va a hacer dos cosas. Trump 2.0 está prometiendo dos cosas. Internamente, está prometiendo impulsar crecimiento a través de recortes de impuestos, a través de desregulación. Y el rebote de mercados que hemos visto, ¿no? La bolsa subiendo a niveles históricos altos, ya venía a niveles históricos altos, ha seguido llegando a nuevos límites, a nuevos topes, y los mercados crediticios también, los spreads sobre bonos de tesoro han venido cayendo. Entonces hay una especie de lo que se llama en inglés, ¿no?, animal spirits, el mercado muy optimista, descontando que vienen, entre comillas, tiempos buenos de más desregulación, menos impuestos, y eso ha sido obviamente recibido de manera positiva. El tema es de que el mercado ha venido incorporando las buenas noticias, pero no está incorporando todavía las malas noticias que pueden o van a venir seguramente por el lado de política comercial y política migratoria.
Por el lado de política comercial, la amenaza de imponerle 60% de aranceles a China y de 10 a 20% al resto del planeta, se ve un poco difícil. A lo mejor es una estrategia de campaña y podemos inventarnos cualquier argumento para no sentirnos tan asustados, pero la realidad es de que ha sido una promesa de campaña que no debería sorprender a nadie que llegue el 20 de enero, en que se inaugura la administración Trump 2.0 y que en el discurso de inauguración justamente haga los anuncios de estas medidas. Y seguramente las negociaciones y que al final no sea tan malo vendrá después de una negociación bilateral de Estados Unidos con cada país, ¿no? Y a ver qué me das a cambio, o qué me impones, o gastas más en tu sector defensa, o me compras mis productos a mí, o en el caso de México, te aseguras de que haya menos migración ilegal cruzando nuestra frontera. Nos podemos imaginar todo tipo de situaciones, escenarios, pero lo cierto es de que más allá de cuál va a ser al final la carga de aranceles que Estados Unidos va a imponer a muchos países, el hecho de que esa incertidumbre exista seguramente va a generar un poco de bajón de apetito de inversión, sobre todo si es que esa inversión va a algún producto, algún sector cuyo destino final sea Estados Unidos, porque no sabemos si ese producto va a tener el acceso a esa economía, a ese mercado y a qué tasa, a qué arancel va a estar sujeto, ¿no? Entonces, hay esta posibilidad de que si bien estas medidas que estamos hablando van a ser positivas para Estados Unidos, van a generar tanta incertidumbre en el resto del mundo que el resto del mundo va a tener un bajón de optimismo empresarial y seguramente un bajón de inversión, ¿no? Y entonces, esta dinámica que ya les decía de excepcionalismo americano, que lo hemos visto en el último año o en los últimos par de años post pandemia, a lo mejor se mantiene o inclusive se intensifica en el año 2025 dadas estas políticas. Ahora, ¿cómo va a responder el mundo? Eso también es una gran interrogante. China, algún tipo de medidas retaliatorias seguramente van a imponer, también seguramente van a sujetar exportaciones americanas a algún tipo de aranceles como les dije, seguramente van a devaluar por lo menos parcialmente su moneda. Y el problema con la devaluación del yuan, de la moneda china, es que hay tantos países vinculados a las cadenas de producción chinas de que va a generar una presión de devaluacionista, seguramente por lo menos en todo Asia, y eso a lo mejor termina siendo también haciendo de que, digamos, si las exportaciones chinas terminan siendo más baratas porque el yuan se devalúa, ya hay un tema de China exportando su deflación, en que productos chinos muy baratos están entrando a todas partes del mundo. Eso uno lo podría ver como algo bueno, porque vienen productos más baratos, ¿no? Pero eso va en contra de producción manufacturera, industrial del resto del planeta, ¿no? Entonces, digamos, en economía lamentablemente no hay lonche gratis y esto es algo de que habrá que ver qué es cómo sucede en Estados Unidos. Para tratar de vincular todo esto con Perú nuevamente, otra vez, el medio externo pareciera no necesariamente ser tan malo. Perú obviamente es el vínculo comercial con Estados Unidos. Tenemos un acuerdo de libre comercio, ¿no? Firmado ya hace bastante tiempo, que seguramente si es que Estados Unidos decide imponer aranceles a todo el planeta, 10% para el resto del mundo, como dijo, o hasta 20%, a lo mejor si es que eso se termina aplicando, digamos, iría en contra de ese acuerdo de libre comercio, habría seguramente que renegociar componentes entonces algún tipo de impacto puede haber. Eso es muy difícil a priori de cuantificar. Por ahora, los pronósticos que tenemos de crecimiento de Perú y en general de países en el mundo, nos es muy difícil incorporar ese impacto porque, digamos, no sabemos cuánto y cómo qué es lo que va a hacer Estados Unidos, ¿no? Entonces el tiempo lo dirá y el tiempo viene muy rápido, ¿no? Tenemos potenciales anuncios ahora mismo en enero. Déjenme terminar acá, seguramente van a haber preguntas más concretas, pero otra vez quería vincular el escenario externo con lo que dijo Víctor para la economía peruana. Gracias. Gracias, Luis. Y tenía una pregunta que quería comenzar contigo. Se espera que la inflación en Estados Unidos esté al alza, sobre todo por todas estas cosas que has mencionado, sobre todo si el primer día Trump lanza los aranceles, es uno de sus principales anuncios. Pero
una vez que se apliquen estos cambios o las cosas que él quiere hacer, la inflación no va a subir de manera inmediata. ¿Desde cuándo podría verse esta inflación subiendo en Estados Unidos y cómo eso empata, y ahí va tal vez la segunda parte para Víctor de la pregunta, cómo eso empata con la situación en el Perú y en la cual se espera que la inversión privada esté positiva por lo menos hasta julio? Bueno, empezando con tu pregunta en Estados Unidos, efectivamente, como dije, el pronóstico en estos momentos en papel es que la inflación en Estados Unidos llega a mediados del próximo año 2025 a 2.2 y sube marginalmente 2.4 hacia finales de 2025. Es decir, 2025 todavía no se llega a la meta inflacionaria que en Estados Unidos es 2%, pero se queda lo suficientemente cercano a 2, o sea, todavía, digamos, entre 2 y 2,5%, que hace que la Fed se sienta cómoda, entre comillas, bajando tasa de interés. Sin embargo, y lo dijiste muy bien, la imposición de aranceles, lo que dice Trump de que los aranceles los va a pagar el país que exporta y no el consumidor americano, sabemos muy bien que es una falacia. El consumidor americano, o sea, parte eh, de la carga arancelaria para importar el producto, el importador se lo va a pasar al consumidor, ¿no? Va a depender obviamente de la elasticidad de la demanda de productos específicos. Algunos van a tener la posibilidad de pasarle más que otros, pero seguramente va a haber algún tipo de presión inflacionaria. Otra vez, como no sabemos exactamente cómo se va a ejecutar esta política arancelaria, es muy difícil a priori estimar el impacto en la inflación. Pero ya el mercado está de alguna manera, sí esperamos que la Fed, como mencioné, empezó a cortar en septiembre, cortó 50 puntos básicos, volvió a hacer un recorte en octubre, o sí, fue en octubre. Sí. Tenemos ahora uno en diciembre, ¿no? Mañana, de hecho, hoy día arrancó Mañana, la reunión. que se espera que sea otros 25, ¿no? Pero el mensaje va a ser interesante escucharlo porque seguramente van a dejar la puerta abierta para ver qué pasa con el tema arancelario o qué pasa con, en general, dinámicas inflacionarias para ver cuánto pueden cortar el próximo año. Nuestros economistas tienen un escenario base que es bastante, digamos, optimista, creo yo, a estas alturas, de que la tasa de la Fed va a cortarse hasta 3,75, pero, digamos, ¿Este año? no, a finales Finales de para 25. septiembre del próximo año. O sea que, digamos, 100 puntos básicos de donde estamos ahora hasta septiembre del próximo año. Pero el mercado, digamos, en su momento más o menos descontaba eso, pero el mercado ha venido removiendo parte de ese descuento, ¿no? Y yo te diría de que hay mucho escepticismo y mucha gente que cree de que por ahí la Fed no va a poder cortar a menos de 4%, se va a caer por 4 o por encima de 4, ¿no? O sea, cortar mucho menos. O sea, todo al final va a depender de, al final, qué es lo que pase con los aranceles, ¿no? Que van a generar inflación. Y Gracias. también el tema migratorio es importante. O sea, si es que la política migratoria y las deportaciones, que son un tema de, ¿no? Las amenazas de deportaciones que se han anunciado durante la campaña, finalmente se ejecutan, seguramente va a ser difícil ejecutar todo lo que están diciendo, ¿no? Hay tantas personas indocumentadas en Estados Unidos que es muy difícil identificarlas y extraditarlas o mandarlas de vuelta a sus países. Pero sí, cualquier movida muy agresiva en esa dirección, lo que va a hacer es de que las empresas que contratan con trabajadores ilegales van a estar muchísimo más cuidadosas de hacerlo. Ujú. Y para contratar a trabajadores legales, seguramente el salario que tienen que pagar es mucho más alto. Eso también va a tener una consecuencia inflacionaria. O sea, son dos canales que pueden presionar a la inflación. Gracias, Luis. Víctor, no sé si quieres agregar algo a esta pregunta, porque la siguiente pregunta va para ti. Gracias, Faro. Sí, digamos un poco en línea con lo que mencionaba Luis, ¿no? Digamos, esta imposición de aranceles, sobre todo cuando son a bienes intermedios, ¿no? Digamos, es clave porque puede terminar afectando, digamos, la inflación en otros mercados, ¿no? En la medida que son bienes intermedios y se utilizan para la producción de bienes finales en otros países, esto, digamos, puede escalar
digamos, a la importación de la inflación en otros países, ¿no? Y eso, digamos, puede ser un poco más importante para el Perú en la medida en que Trump también había anunciado, bueno, dentro de estas medidas que se viene discutiendo sobre lo que finalmente haría Trump el 20 de enero, ¿no? Digamos, estos aranceles adicionales para productos que pasan por puertos como Chancay, ¿no? Entonces, digamos, hay ciertamente, como dice Luis, algunos riesgos importantes y por ahora hay mucha incertidumbre a la espera de qué es lo que finalmente se termine por decidir. Ujú. Gracias, Víctor. Nils Ludwig Villalba nos hace llegar esta pregunta por el Vox. ¿Cómo afectaría la inestabilidad política por las elecciones frente al déficit fiscal y su proyección para el siguiente periodo presidencial? Víctor, y yo agrego una pregunta adicional, y es que el 26, según las proyecciones del IPE, se convierta en el cuarto año en el que no se cumpliría con la meta fiscal, no es una cosa para subestimar, es importante. ¿Se puede hacer algo para evitar esta subida en estos años? Un recorte máximo de gasto público o algo que se pudiera hacer para que esa proyección no quede en rojo, digamos. Digamos, efectivamente, digamos, las preocupaciones macroeconómicas se van a centrar en los siguientes años, principalmente en el tema fiscal, ¿no? Y cómo en esa consolidación, ¿no? Las medidas o señales del Ejecutivo para, digamos, incrementar ingresos permanentes o reducir gastos superfluos van a ser importantes, ¿no? En ese sentido hay que tener en mente dos factores. El primero es que, digamos, qué tipo de Congreso vamos a tener en 2026, ¿no? Es decir, si vamos a seguir primando aprobaciones de leyes, digamos, con más exoneraciones, más gasto tributario, ¿no? Y por otra parte, el 2025, ¿no? Previo a las elecciones 2025 y 2026, ¿no? Previo a tener un nuevo conjunto de autoridades subnacionales, también vemos una aceleración de la inversión pública, ¿no? Digamos, a todos se les da por construir, a todos se les da por invertir. Entonces, en este contexto de incertidumbre electoral, ¿no? Estas mayores presiones de gasto, no solamente de gasto público, sino también de inversión pública, harían difícil la consolidación hacia la meta fiscal que se ha venido esbozando, dibujando el Ejecutivo, ¿no? ¿Qué hacer? Es una pregunta complicada, ¿no? Digamos, hay diversos actores en la mesa. Está por una parte el Ejecutivo y otra vez esta capacidad limitada que hemos visto frente a las acciones del Congreso. Un Congreso que, digamos, se ha venido caracterizado por medidas poco técnicas y más bien pensadas en gasto, a pesar de que, digamos, según la Constitución no puede. Y va a emerger este tercer elemento que van a ser los gobiernos subnacionales, ¿no? Que usualmente tienen este comportamiento de mayor gasto hacia el final de su periodo de gobierno, ¿no? Entonces, va a ser difícil y los riesgos son importantes, ¿no? Digamos, discutir la posible pérdida del grado de inversión no es una discusión muy alejada, ¿no? Podría estar a la vuelta de la esquina dependiendo de las medidas que se tomen o que se dejen de tomar. Y en ese sentido, el costo que eso puede significar en términos de financiamiento y de atracción para las inversiones no es tampoco poca cosa, ¿no? Ya hemos visto el caso de Colombia, que perdió el grado de inversión en dos calificadores, todavía lo mantiene en una, ¿no? Y su ENVIC, su nivel de riesgo país, se pegó al de mercados emergentes, cuando está un poco más pegado al de Perú, ¿no? Digamos, un poco en esa línea también podríamos ver una respuesta parecida para Perú. De baja de calificación crediticia. De baja calificación crediticia y cómo eso también impactando sobre el nivel de riesgo, que eso también significa mayor costo de financiamiento y menores inversiones para el país. Y ahí quiero regresar con Luis, con esto último que has dicho, Víctor. Con 4 años fuera de la regla del déficit, ¿cómo ves, Luis, la posibilidad de que las calificadoras de riesgo no esperen al cuarto año y tal vez midan una baja en el tercer año de repente?
Yo creo que acá hay un elemento de las autoridades peruanas jugando con fuego, ¿no? O sea, nos costó tanto lograr el grado de inversión. Un grado de inversión, una especie de sello de garantía de que el país tiene políticas económicas responsables, que está en capacidad de pagar su endeudamiento, que tiene índices de endeudamiento bajos, no en una senda creciente o explosiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y el beneficio de tener un rating de grave inversión es que te pone en un radar como país y a las empresas en ese país de capital de inversión que solamente invierte en países que tengan grave inversión, ¿no? Los que pierden eso, hay efectivamente salida de capitales y su costo de financiamiento sube muchísimo. Entonces, ya hemos tenido un par de downgrades, ¿no? De reducción de baja de calificación. Estamos llegando cada vez más al umbral más bajo y las tendencias, un factor importantísimo, bueno, hay varios factores que explican esa caída. Parte de ello es incertidumbre política, parte de ello es, digamos, medidas que atentan contra la fortaleza institucional del país, la predictabilidad del país, etcétera. Y bueno, pero un ingrediente importantísimo es el tema fiscal y lo que ha ilustrado muy claramente Víctor, el hecho de no estar sistemáticamente y por tanto tiempo cumpliendo con la meta fiscal no es un tema que hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Y yo diría, casi que sorprende de que las agencias calificadoras de riesgo, gracias a Dios, no han sido más agresivas. Hemos visto en otros países, bueno, pues no hay mucha paciencia, ¿no? Con el tema y toman decisiones, ¿no? En el Perú, yo creo que nos están dando tiempo, ojalá, y es una cosa que siempre le pedimos a los gobiernos, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de interactuar con la gente que maneja las unidades o los ministros de Economía o gente que maneja las unidades de emisiones de deuda, mantenga siempre en permanente contacto con las agencias calificadoras de riesgo para responder a las preguntas, dar la información que quieren, explicar cuál es el objetivo, pero al final del día tienen que cumplir con las metas o por lo menos encaminarse en esa dirección. Y lamentablemente lo que estamos viendo en el Perú es estamos yendo en el sentido En la contrario. dirección contraria. Así es, gracias Luis por tu comentario. Camila Espinosa, y ahora vuelvo con Víctor, nos dice, buen día, ¿cómo estás Camila? ¿Podría comentarnos cómo se ve el sector educativo o salud en lugar de mejorar el crecimiento económico, más bien puede estancarlo? Esto respecto a la inversión pública. Víctor. Gracias. Digamos, lo que hemos estado viendo en términos de inversión pública, digamos, es una expansión, ¿no? Sobre todo en términos de gasto público. Y si bien esto, teóricamente, digamos, podría conducir o debería conducir hacia mejores resultados en términos precisamente de educación y de salud, lo que hemos visto es más bien un estancamiento y en algunos casos retroceso de estos indicadores. Y esto tiene que ver con que, digamos, no solamente hace falta tener más presupuesto y ejecutarlos, ¿no? Hay una diferencia muy grande, por supuesto. El factor clave está en que sea un gasto de calidad, pero no lo hemos tenido. Esa segunda pregunta más importante debería ser, digamos, ¿qué también se están gestionando estos recursos que se están utilizando, ¿no? Y lamentablemente ahí, digamos, si bien, otra vez, teóricamente, una mayor inversión en educación y de salud, un mayor gasto en educación y de salud debería permitirnos debería contribuir al crecimiento de mediano y largo plazo, ¿no? A partir de una mayor productividad de los trabajadores futuros. No hemos visto esa respuesta de esos indicadores, ¿no? Entonces, probablemente, digamos, en un escenario de consolidación fiscal o de preocupación fiscal, sea más importante asegurar que estos recursos con los que ya contamos sean utilizados de manera más eficiente, ¿no? Y probablemente, digamos, siempre que se pueda, reducir toda la grasa posible. El problema es que gran parte de estos anuncios de expansión de gasto fiscal, sobre todo en el ámbito remunerativo, una vez que se ejecutan, no se pueden retroceder, ¿no? Entonces, digamos, hay una distancia un poquito más grande entre lo que podría ocurrir, lo que debería ocurrir, ¿no? Mientras frente a lo que está ocurriendo finalmente, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos que es sumamente importante, por una parte, aprovechar estos recursos que ya tenemos, ¿no? Disponibles, y por otra parte, cómo hacemos para involucrar al sector privado a través de estas múltiples alternativas de inversión, en la que podamos aprovechar
digamos, el expertise de cada sector, ¿no? Y asegurar que el impacto sea el más alto posible. Entonces, digamos, en términos de esa contribución, probablemente, digamos, la prioridad tenga poco más que ver con cómo hacemos para consolidar, asegurar la consolidación fiscal y esa inversión que es importante de desplegar, ¿no? Cómo podamos atarla con inversión eficiente, por ejemplo, a partir de la intervención público-privada. Ujú. Gracias, Víctor. Ahora, pasando al terreno de las exportaciones, según las proyecciones del IPE, pasarían las exportaciones de 4,7 a 3%. Es una baja importante. ¿Por qué? ¿Por qué se daría esta reducción? No te escuchamos, Víctor. Creo que estás en mute. Perdóname. Quería ver si podía proyectar el slide para que podamos verlo. Ujú. Un segundito, por favor. Ah, Mientras buscamos el slide, Víctor, quería aprovechar para hacerle otra pregunta a Luis, si te por parece supuesto. bien. Sí, por Respecto supuesto. a estos grandes inventarios que comentabas, Luis, que tiene China, ¿esto también tiene que ver o se relaciona con esta estrategia de China para salir o desinvertir de los desarrollados para invertir en emergentes, me imagino? Hay un elemento de eso y lo que estamos viendo es de que, bueno, una de los sectores que demandaba muchísimos commodities era obviamente el sector construcción y ese era parte del motor de crecimiento de China por muchos años. Ahora ese sector está bastante debilitado y está demandando menos commodities. Pero hay sectores donde China sigue produciendo muchísimo y mucho más allá de su capacidad de absorción local, de su demanda local. Estamos hablando de vehículos eléctricos, estamos hablando de paneles solares, etcétera. Y el mundo está siendo inundado por estos productos, ¿no? Que salen producidos muy baratos. Entonces, hay, digamos, parte de la demanda van a algunos de estos sectores también. Hay un temor, creo que lo mencioné en mis comentarios iniciales, hay un temor de que si es que Estados Unidos le pone aranceles a China, China seguramente, lo que nosotros esperamos es de que Estados Unidos no sea un poquito también discriminador, no sea disparar en el piso. Los productos que pueda obtenerlos de otra fuente, de otro país, seguramente ahí le va a clavar los 60% de aranceles, ¿no? Pero productos donde no haya alternativas, que solamente China es el que los provee porque no existe tanta o producción o suficiente volumen de otros lados, ahí yo creo que los americanos van a ser cuidadosos y cautelosos y no imponerles, a lo mejor el arancel va a ser menor, ¿no? Para que el impacto sobre el consumidor americano no sea tan grande. Pero más allá de ello, lo que China no pueda venderle a Estados Unidos, seguramente va a tratar de vendérselo al resto del planeta, ¿no? El resto del mundo va a estar muy, muy cauto. Les cuento, yo en uno de mis viajes de trabajo recientes, creo que fue como en septiembre, que fue a la India, que un país muy cercano, obviamente, geográficamente hablando, a China, y ellos estaban hablando con el sector empresarial, sector manufacturero, las compañías muy temerosas del escenario en que venga Trump, imponga aranceles a China, porque ellos saben de que los chinos, la manera que ellos van a responder es devaluar su moneda y tratar de venderle a otros países los productos que no le puedan vender a Estados Unidos y competir contra importaciones baratas de China para el sector manufacturero hindú es bastante complicado, ¿no? Entonces, eso va también a forzar a que ellos también devalúen la moneda e inclusive le pongan ellos también aranceles a los productos chinos. Pero ya terminamos enfrascados en una especie de guerra comercial global, ¿no? Generada solamente por un país, que es Estados Unidos, o dos países, Estados Unidos, China. Entonces, esperemos que no lleguemos a esa situación. Muchas gracias, Luis. Y Víctor, no sé si tienes ya el slide contigo. Sí, acá está. A ver si ahí se ve. Sí se ve, ¿verdad? Ahora sí. Ujú. Ya, perfecto. Muy digamos, en ese ajuste del PBI de 3%, ¿no? Que esperamos para 2025 y 2026, digamos, el principal factor tiene que ver con inversión privada, ¿no?
que pasaría de casi 3.6% a solo 1.3%. A ver si activo el puntero por acá. Acá está. De 3.6% a 1.3%, ¿no? Y otro factor clave que bien apuntaban con la pregunta, ¿no? Tiene que ver con el ajuste en las exportaciones, ¿no? Una parte tiene que ver con, digamos, digamos este entorno internacional un poco más retador y con más incertidumbre, en el que los precios de los metales podrían ajustarse, ¿no? Pero también a partir de cómo estos esfuerzos por imponer aranceles puede, digamos, terminar afectando en las exportaciones peruanas al mundo, ¿no? Entonces, digamos, buena parte de esa reducción también tiene que ver, como mencionaba Luis, con un contexto internacional positivo para algunos sectores, pero retador, digamos, un poco más a partir de lo que vaya a ocurrir en Estados Unidos y la serie de, digamos, cadena de respuestas que puede generar en el mundo, ¿no? Entonces, buena parte de ese ajuste tiene que ver con expectativas y a la espera de qué es lo que vaya a ocurrir con estas tensiones entre Estados Unidos y China. Perfecto, entendido. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias también a Luis por haber estado aquí hoy. Ya se nos ha vencido el tiempo, todavía hay bastantes preguntas, pero bueno, el tiempo siempre es así corto para estas presentaciones. Ha sido muy interesante. Gracias nuevamente por haber tenido al comercio en este espacio y será hasta la próxima entonces. Gracias. Gracias, Luis. Muchas Gracias, gracias. Víctor. Y gracias Muchas gracias, Maro. Gracias, Luis. también, Carlos, Gracias, por un tu placer. presentación y gracias a todos. Hasta la próxima. Felices fiestas. Muchas gracias. Adiós. Felices fiestas. Adiós.